Bueno, chicos, estamos lunes 27 de octubre, y vamos a decir el año 2025, por si acaso. Hoy es un lunes especial, aunque tal vez a ninguno de nosotros nos llegue a importar, o tal vez sí. Emocionalmente estoy hablando, hemos pasado en el día de ayer unas circunstancias que en verdad económicamente se reflejan en nuestra vida diaria. Más allá de las ideas, más allá de las promesas de esas ideas, sus contenidos, hay una realidad que nosotros no debemos soslayar con este trabajo nunca. Es más, este trabajo no puede perder de vista lo que uno llama material. No debe creer que lo material es satánico, bajo ningún punto de vista. Es una realidad total, completa. Y tal vez, solamente tal vez, lo irreal sea la búsqueda de una espiritualidad o simpatía por ello. El desconocimiento de cómo funcionamos, de lo que verdaderamente somos, es lo que nos ha llevado a declinar en nuestra calidad como humanos. Téngase hoy en cuenta que vibracionalmente o energéticamente hemos retrocedido a la animalidad. Puede gustar esto o no, pero aquel que ha leído un poco o estudiado un poco o bien indagado un poco, se da cuenta que esto que estoy diciendo es real. La supuesta música de hoy en día desencaja, desentona, desarmoniza al sistema nervioso. Las violencias que se generan en los lugares bailables o de reuniones, llámeselo como se esté acostumbrado, estoy fuera de foco, pero las peleas, las discusiones, las agresiones, demuestran justamente que no hay diversión, no hay un hermoso pasatiempo, porque en realidad no hay equilibrio en los sonidos. Es decir, que esta rudimentariedad con la cual estamos transitando en todos los órdenes hace muy difícil un trabajo o práctica como el que nosotros intentamos. Y si a ello le agregamos fantasía por la desesperación o creencias que se suele unir a la fantasía de la expectativa de que vamos a lograr algo sublime, divino, etc., se podría decir que tras el llovido, mojado. Esto es muy serio. Es muy serio el trabajo práctico que nosotros hacemos a pesar de su simplicidad. Es muy serio lo que está aconteciendo a la especie humana. Y obviamente en algún momento la misma tierra se irá a encargar, porque también está en tránsito de cambios, de modificaciones, llamémosle de evolución, va a poner en orden aquello que no esté acorde con esa vibración energética.
lo cual significa que ya en algunas zonas u áreas uno puede ver inundaciones interminables en lugares que están bien preparados arquitectónicamente. Puede ver la irrupción de las profundidades de la tierra, etc. Es cierto, sí, que algunos cerebros que piensan como corresponde han hecho bastante a favor de la humanidad en general, aunque la mayoría utilizamos erróneamente esa tecnología extraordinaria. Sin embargo, sirve para todas las causas, aunque las usemos mayoritariamente en formas desfavorables. Yo podría decir quizás que esa tecnología es un cerebro afín al nuestro, un gemelo. Y nos ayudaría si lo usáramos correctamente para que el cerebro que portamos sobre los hombros quede más libre, más suelto, con mayor espacio para adquirir conocimientos que estarían a la orden de la era en cual estamos transitando. Aunque esta era, como todas, tienen unos 2000 años más o menos, y obviamente que más avanza, más madura, como nos pasa a nosotros, los humanos, les pasa a las plantas, a todo, absolutamente a todo. Esa maduración, en nuestro caso, como era, recién está comenzando. Aunque sus inicios son allá por los años 30 aproximadamente, poco más, poco menos, convengamos entonces que no pretendamos mucho en nuestra inteligencia y sabiduría, en nuestros avances sociológicos y podríamos decir tecnológicos en nuestra forma de expresarnos ante la experiencia y sus conocimientos adquiridos. Vamos lerdos, que de vez en cuando veamos caer una estrella, es decir, veamos caer un pensamiento en nuestra imaginación que ilumine momentáneamente el cielo, no significa gran cosa, un entusiasmo que inmediatamente se apaga. Sabiendo estas cosas, y algunas que ustedes más pueden agregar, convengamos entonces que con mayor razón tenemos que practicar, tenemos que trabajar retrocediendo a través de nuestro subconsciente, observando lo que surja. No importa el tiempo transcurrido en ese surgir que nosotros contemplemos, pero importante no juzgarlo, sino ir dándose cuenta cómo se ha ido generando los cambios, las modificaciones, los agregados y quitas, la nueva implementación, etc. Entonces, poco a poco sabremos cuál es el lugar que nosotros debemos ocupar dentro de nosotros mismos. Porque de eso se trata un trabajo de este tenor. Autoconocimiento. Esa sola palabra encierra verdaderamente el leitmotiv de la vida. Pero poder reconocerla, poder, como quien dice,
comprimirla al máximo, para no perder tiempo, para no divagar y extraviarse. No es fácil. Consideramos que es tonto, sin valor alguno, porque nos autoengañamos a nosotros mismos diciendo que nos conocemos, que sabemos quiénes somos, y que simplemente lo que estamos haciendo es reflejando un supuesto conocimiento de lo que somos, y que no es otra cosa más que intelectualmente. Y ahí, solamente ahí, tenemos el kit de la cuestión. El creer. Y toda nuestra existencia desde niños, por diversas razones que cada uno en sí mismo puede encontrar, nosotros creemos. Y una vez que uno se acostumbra al creer, como a todas las otras cosas a las cuales se les hace habitual, es muy difícil cambiar el rumbo. Pero depende de cada uno de nosotros cuando surgen las dudas, el investigar, el preguntar, el encontrar quizás una guía como la que intento yo darles, pero lo cual no significa que en mí esté todo el conocimiento de los pros y los contras que pueden encontrar al intentar hallar cada uno su destino, su existencia, lo que le quede por devenir en forma natural. Lo cual no significa que no lo intente. Ustedes son responsables de sí mismos. Cuando uno acepta que lo es, entonces comienza a devenir en sí las averiguaciones, las preguntas, los desafíos, las aceptaciones de esos desafíos y, ¿por qué no?, los intentos. Y entonces poco a poco cada uno, en la medida en que se hace práctico, se fortalece, comienza a transitar su propia existencia terrenal. Lo cual no significa para nada abandonar su terruño, es decir, abandonar su entorno. Simplemente, en lo posible, poder convivir y compartir ese entorno. Si no hay más remedio, obviamente. Algunas veces el destino de cada uno requiere roturas. No se puede saber qué grado de roturas y sus consecuencias serán ellas. Pero si hay que elegir, se elige por sobre todas las cosas la continuidad de uno mismo para crecer, para evolucionar y para llegar hasta el final que determine en cada uno de nosotros el material que portamos, el físico, el psíquico, el radial, etc. Cada uno de nosotros porta la totalidad que debe utilizar en la vida. La naturaleza esconde nuestro final. Por eso es tan importante darse cuenta de que no podemos desperdiciar
ningún instante. El pasado está en el presente al igual que el futuro hoy, en este momento. Cada uno de nosotros es la totalidad de ese pasado. Y por lo tanto entonces, si lo contempla crudamente, a plena luz, sin encandilarse, sabrá entonces que está caminando hacia su futuro. Ahora, si planifica ese futuro, entonces no aprendió de su pasado. Repite la historia. Pierde su tiempo, es decir, su existencia. Algunos dichos que puede ser cierto, no importa si sí o no, pero lo han contemplado, es que aunque se ve en el último suspiro o respiración, nos damos cuenta entonces, no hemos vivido vanamente. Quizás sea cierto. Para mí es tarde. Aunque está bien, es bueno partir de este mundo sabiendo que no encontramos nuestro camino, que ni siquiera lo intentamos a pesar de creer que lo hemos intentado. Pero cuando estamos en forma totalmente intelectualizados, conscientes, con la razón lógica del ego, de todo aquello que nosotros trabajamos diariamente para sobrevivir, no solamente nosotros, sino todos aquellos que de una manera u otra están en nuestro contacto y tal vez dependen totalmente de nosotros. Somos responsables entonces, con más razón aún, de lo que acontece. Y dándonos cuenta, tenemos que ser como quien dice, visto desde otro punto de vista que no es el nuestro, sino de aquel que desconoce, impiadosos. Significa que tenemos que ser rectos. Se verá como una dureza, como un desamor, cuando es todo lo contrario. Es un reconocimiento a nuestra responsabilidad como humanos. Pero para poder captar todo ello, nosotros primero tenemos que encontrarnos. Y solamente empezamos ese trabajo de reencuentro con uno mismo, a veces en prácticas como estas, otras veces a través de accidentes, de shock, etc. Pero cuando uno comienza a preguntarse, cuando uno comienza a bucear, cuando uno comienza a trabajar practicando el creer que puede ser así o no, es como realmente está comenzando a crecer por sí mismo, por sus propias pautas. Y tal vez no llegue a concluir totalmente ese autoconocimiento, pero alcanza lo suficiente como para darse cuenta de que lo está intentando y que no es el único y que también puede, a pesar de todo ello, tratar de despertar a algún otro. En fin, nunca uno debe retroceder en este su intento. No importa que se le diga que está equivocado, que está errado, que es dañino, etc. Aquel que es puro
jamás actúa para hacer daño, aunque el resultado de esa actuación pueda ser un daño, pueda lastimar. La incomprensión es la base precisamente de quienes, de una manera u otra, intentamos despertar a quienes queremos ayudar. Se lo hace por amor, se lo hace por las razones que fuere, más allá de las ideas, más allá de las filosofías, más allá de todo tipo de creencias, etc. Un encuentro circunstancial con un desconocido puede quizás elevarnos para intentar colaborar en su despertar. Alcanza con un instante, una palabra, un gesto, tal vez una definición, un concepto. Ya le queda al otro grabado. Y en el tiempo, quizá no inmediatamente o tal vez sí, comience en torno a ello a indagar, a preguntar si por qué no, o tal vez por qué mencionó. En fin, no es grandilocuente lo que se necesita para comenzar el trabajo hacia uno mismo. Encender la oscuridad interior no es difícil, aunque provoca, sí, temor. Cambia la vibración energética de nuestra composición material. Se puede decir que cambiamos de plano. No me gusta usar otras palabras porque inmediatamente la mente se dispara a la infinitud de propagandas, de videos, etcétera, que hoy populan o polulan por todas partes. Tenemos, por suerte, sí, pero no siempre es favorable. Por ejemplo, YouTube, por decir algo, que es lo que yo estoy más empapado, podría decirse. Pero hay otras plataformas extraordinarias. Y uno puede encontrar los pros y las contras, lo cual es correcto, pues tendrá que determinar por sí mismo cuál es favorable y cuál le es a su criterio desfavorable. Y volvemos entonces a los opuestos y vamos comprendiendo de a poco que sin ellos la existencia no existiría. Y en esos opuestos empezamos a tener entonces todas estas espiritualidades, las escuelas, santuarios, etcétera, etcétera, etcétera. Y está fuera y está dentro de nosotros. En fin, podría profundizar mucho más, pero ¿para qué? Busquen ustedes, indaguen ustedes, investiguen ustedes y mediten. Ya esa sola indagación y demás es una meditación que les traerá nuevos conocimientos, pero basados en la experiencia de ustedes. Es decir, que serán ustedes los autores de esas experiencias o conocimientos. Eso es bueno, extraordinariamente bueno.
se van a ir dando cuenta que muchas de las cosas que aquí se suelen repetir, se suelen decir y repetir, la implementan por sí mismos en la medida en que están trabajando en la búsqueda de respuestas, de resultados, a través del vuestro accionar, y que implementan sí o sí la respiración, el desarme de la tensión, el preguntarse y responderse a sí mismos. En fin, comienza el verdadero trabajo del regreso a casa. Ese verdadero trabajo es un renacer. Comienzan a engendrarse y en algún momento se darán a luz. Y el mundo que descubren a través de esa nueva visión será el mismo, pero ustedes reconocen porque han descubierto o han vuelto a ver con otros ojos diferencias, agregados, renovaciones, etc. Entonces será un nuevo mundo, a pesar de que aparentemente lo ven igual. Ustedes sabrán, con el solo observar, con el solo contemplar, sin razonamiento alguno, en esa percepción directa, se estarán dando cuenta. Y ya se terminó. A otra cosa, mariposa. Una tras otras, esas percepciones nos van renovando, van haciendo que retrocedamos en el tiempo. Y ahí están los opuestos. La edad actual que percibimos cada uno, por nuestras fechas de nacimiento astrológicamente hablando, y la que hemos ido pasando. Así que en esa contraposición, si se quiere la expresión, estará la realidad de que nos pertenece, de la realidad de que hemos adquirido y no nos pertenece. Y será el momento entonces en el cual un día podremos festejar nuestra nueva fecha de nacimiento, la que corresponde. Como ven, han vuelto, se han vuelto a ir, han vuelto a volver. ¿Y qué tiempo ha transcurrido en ese recorrido? ¿Qué paisajes han contemplado? ¿Le ha gustado, le ha disgustado? ¿Los ha tenido sin cuidado, etcétera? ¿Qué vibración se supone estamos sosteniendo en lo que somos? Una totalidad que es muy difícil que podamos analizar en particularidad extensamente. Aceptamos esa sensación. Y nos decimos, en estos momentos soy yo. En estos momentos me siento bien o no. Pletórico o no. Y ya sabemos los por qué. Sin perder tiempo. Inmediatamente. El resultado está. Si eso les ocurre en más o en menos, sepan entonces
que están meditando con éxito o que están accionando con éxito en la totalidad de lo que son. El despertar es precisamente el darse cuenta y comprender en ese darse cuenta que la vida jamás deja de serlo y que la vida es cada uno de nosotros y que cuando esa vida terrenal que encerramos en esta materia deja de estar así, estamos en otra vida, de la cual no puedo hablar porque la desconozco conscientemente. Y tratar de penetrar en ella sería fantasear, sería hablar con boca de otros por la mía. Ellos con lo suyo, yo con lo mío. Me importa esta vida. Sé, por mí, que esta vida es la que necesito. Y por lo tanto entonces la quiero. Y la deseo. Porque eso, por más que se diga, que es una expresión consciente, y todo lo demás que ustedes pueden haber oído o leído y contemplado, es una realidad ineludible mientras poseamos esta materia con sus sentidos, los conocidos y los sentidos desconocidos. Mientras poseamos cada una de estas mentes interminables que por miles de millones conforman cada uno de nuestros tejidos, sistemas, órganos, vísceras y lo que fuere. Y que no terminan acá, donde termina nuestra piel, obviamente. Es más, este cuerpo, precisamente, es el resultado de lo que no percibimos. Llámesele energía. Hermosos, chicos. Continúen en lo suyo por el tiempo que quieran. Puede que agregue algo como puede que no.